Buenos días, Karina, y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Hoy estamos aquí para charlar un poquito más sobre lo que significa vivir en 2026 hoy en día y sabiendo todo lo que nos viene encima con la inteligencia artificial y aunque sepamos que va a ser un cambio muy radical, pero que realmente no sabemos ni siquiera cómo va a ser, ¿no? Pero tú como una persona que trabaja con otras personas, porque eres psicóloga, sé que acompañas y bueno, que entiendes muy bien qué está pasando ahora mismo. Entonces, te invito a que te presentes y que nos cuentes un poquito por qué estamos charlando hoy contigo. Vale, bueno, primero de todo, gracias por invitarme a esta conversación. Creo que la IA es una cosa que precisamente está a la orden del día. De hecho, en un libro que estábamos escribiendo, no nos planteábamos tiene que haber un capítulo sobre la IA. ¿Por qué? Porque está en la vida de todo el mundo en mayor o menor medida, ¿eh? Porque, ojo, yo creo que hay mucha gente que todavía la IA la entiende como el ChatGPT, Gemini, ¿no? Pero realmente hay muchísimas aplicaciones que están utilizando la IA, ¿no? Ya nos podemos ir a cosas como tan sencillas como los filtros de las aplicaciones o de todas estas redes sociales que estamos utilizando, están utilizando la IA detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, entender de qué manera nos está impactando esta realidad, ¿no? Artificial, esta inteligencia artificial, creo que es súper importante, así que me parecía muy interesante que pudiéramos charlar sobre este tema, pero sobre todo creo, ¿no? que estamos aquí para charlar de qué manera en específico, igual el colectivo con el que yo trabajo, colectivo de alto rendimiento, que además experimenta los retos de la movilidad internacional, donde de alguna manera toda la parte digital está todavía más presente porque forma parte de sus herramientas de trabajo, forma parte de sus herramientas de comunicación y de conexión, tanto con sus compañeros como con pues, proveedores, etcétera, etcétera, pero también con su familia, ¿no? Y con esos vínculos más cercanos. Entonces, creo que es un colectivo donde comprender de qué manera esta velocidad acelerada que viene con este mundo de la digitalización y sobre todo el uso de la IA es algo que creo que puede dar mucho de qué hablar. Seguro que sí. Y mira, hablando de eso, desde tu experiencia, qué riesgos ves que atraviesan las personas en esa transición tan rápida? Cuáles son los impactos psicológicos más visibles en este momento? Cuando hablas de transición rápida, lo que estoy entendiendo, ¿no? es cómo los cambios, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, un cambio de país, ¿no? Un cambio de relación, era algo que necesitaba como de más tiempo, ¿no? Yo muy a menudo hablo de que yo formo parte del colectivo que experimentó alta movilidad durante sus años de desarrollo, pero que en mi época lo que utilizábamos para conectar era el snail mail, ¿sí? Es decir, yo tenía que planificar el escribir una carta, ¿no? Sabiendo que esa persona la iba a recibir pues en 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la distancia geográfica. Y tenía que tener muy claro que si yo le enviaba una propuesta, por ejemplo, para tener una llamada telefónica, porque yo ya soy de la época donde había teléfono, ¿no? Pues yo tenía que estar disponible en esa línea fija de teléfono, porque no existían los móviles, para poder atender a esa llamada telefónica, ¿no? Entonces, lo que creo que te refieres con esta transición, ¿no? de estilo de vida tan fugaz tiene que ver sobre todo con esta velocidad de cambios, ¿no? Yo siempre hablo de que el cambio en la vida en la que vivimos hoy en día es nuestra única constante. Ujú, Esa es la constante, ¿no? O sea, es cambio, 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 hasta tal punto que lo hemos casi normalizado y debido a los cambios estructurales que hace a nivel neuroquímico en nuestro cerebro, ¿no? Esa activación que viene con el cambio, porque muchas personas hablan de la importancia de tener, ¿no? cambios que estimulen nuestro cerebro, ¿no? Cambio de perspectiva, cambios de oportunidades, cambios, ¿no? De que pongan un poco nuestro cerebro a un cierto nivel de reto. ujú. El mundo este de la hiperdigitalización y todo esto lo que ha hecho es que el cambio sea tan rápido y genere esta generación, ¿no? de dopamina. Entonces nos genera esa sensación de bienestar asociada al cambio, pero al mismo tiempo genera una desregulación porque el cambio es demasiado rápido, como decías tú. O sea, Entonces no hay realmente tiempo para integrarlo, ¿no?
No hay Mm, tiempo. No hay tiempo ni para integrarlo, ni para procesarlo, ni mm, realmente para acabar de disfrutarlo, ¿no? Es como mm, el que se come un caramelo detrás del otro. Pues el segundo que sabía, pues no lo sé, como me comí 5 seguidos, pues el número dos no tuve tiempo de saborearlo, no tuve tiempo de saber, ¿no? Pues qué ingredientes tenía, qué sensaciones fisiológicas me generaba, si era ácido, si era más dulce, si era más suave, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que una de las cosas que está haciendo es que está acelerando los ritmos de trabajo de las personas, pero también está subiendo las expectativas de rendimiento. Y como yo trabajo con un colectivo de alto rendimiento, una de las cosas que comentábamos en una formación que dimos este pasado viernes es cuántos altos ejecutivos van al baño con sus teléfonos sí. porque hay una expectativa de no parar, de tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienes la IA, porque tienes todo automatizado. Por Mm, consiguiente, si todo está automatizado, tú debes de rendir más. Tienes que poder hacer más en el mismo número de horas, ¿no? Y nos mm, olvidamos de precisamente el tiempo necesario para poder integrar todo lo que se está haciendo. Porque sí, es verdad que tenemos, ¿no? Una ayuda para poder generar más contenido, etcétera, etcétera. Pero eso sigue pasando por nuestro cerebro. Sigue pasando por un cuerpo humano con necesidades fisiológicas, como podría ser la de ir al baño, ¿no? Y nos estamos olvidando de ellas, las estamos mm, descuidando. Y de alguna manera lo que está pasando es que estamos quitando, ¿no? esa identidad humana del trabajador y convirtiéndolo en esta máquina, ¿no? Asociada a otras máquinas que acaba cuestionando incluso su sensación de capacidad, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que muchas personas se están volviendo inseguras a la hora de generar algunos contenidos sin el uso o sin la comprobación de la IA, ¿no? Estamos mm, generando sin querer muchísimos más, ¿no? Casos de inseguridad, de síndrome del impostor, etcétera, etcétera, porque no está habiendo este tiempo de poder consolidar los aprendizajes que se están creando, ¿no? Y poder realmente atender a las necesidades básicas del ser humano y que por consiguiente cuando sentimos que nuestro cuerpo flagea, en lugar de cuestionar el estilo de vida o la velocidad, lo que se cuestiona es la capacidad de uno mismo, ¿no? Como trabajador. Por consiguiente, desde ansiedad anticipatoria, sensación, ¿no? de incompetencia, una sensación también de comparación constante, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, en esto no están ayudando en absoluto y al final, pues lo obvio, ¿no? Una fatiga cognitiva y una desconexión emocional mm, brutal, ¿no? mm. Un aislamiento social, diría, todavía más acelerado. Es muy interesante, interesante lo que dices porque primero pensaría que la IA lo que va a hacer es nos va a dejar más tiempo porque entonces como vamos a poder gestionar ciertas cosas que antes a lo mejor necesitábamos mucho más tiempo, ahora lo hacemos en 5 minutos y entonces nos queda más tiempo para otras cosas. Pero justo lo que tú dices, que ahora el tiempo no lo tenemos justificado como antes, entonces, claro, podemos ser más productivos aún. Y ser más productivos también significa que muchísima gente, entonces, a ver, que mucha gente que a lo mejor tiene esa capacidad de seguir el ritmo, seguirá trabajando muchísimo, pero entonces, ¿qué pasa con las otras personas? Porque eso significa que mucha gente perderá también sus puestos porque ya no necesitarán tanta gente, ¿no? Porque una persona puede hacer más. Entonces, imagino que hay El tema, también una ansiedad existencial. ¿sabes lo que pasa con esto del miedo a perder un puesto de trabajo? Ujú, Es que se está sustituyendo por un miedo que para mí debería de ser todavía más importante. Y es el miedo a sentir un valor propio, un ya. sentido de propósito, un sentido de formar parte, de belonging, Ujú, pertenencia, mm, ¿sí? Esto que tú comentas es muy curioso porque lo escucho muy a menudo, ¿no? ¿Y no crees que hay puestos de trabajo que van a desaparecer, incluido el mío? Porque, ojo, ¿eh? El segundo uso de la IA, el primero es companionship, ¿eh? Es sí. compañía. El segundo es salud mental. Mm, Por consiguiente, podríamos pensar que vamos a desaparecer del mapa. Si ya somos el segundo uso de la IA, ya van a buscar un acompañamiento a nivel de salud mental en la IA, ¿no? Pero la realidad es que nos damos cuenta de que somos seres bio, ¿sí? Psico
sociales. Por por consiguiente, supuesto. si dejamos de atender a la parte biológica, ¿no? Sí. Como estábamos diciendo antes, dejamos de cuidar la necesidad de movimiento, dejamos de cuidar la necesidad de conexión, de estar con otras personas y dejamos de cuidar la parte de la psique, la parte del descanso, de la desconexión del cerebro para poder integrar, procesar, asimilar y producir Mm, desde la innovación, nos estamos cargando lo más importante, ¿sí? ya. Que es eso que estamos diciendo que realmente está al origen, ¿no? de todo lo que es el futuro. Por consiguiente, Ujú. yo creo que más que perder el puesto de trabajo, lo que está en riesgo ahora mismo es precisamente esa pérdida de propósito, esa pérdida de sentimiento de que aportas algo. En la sesión que Mm, teníamos el viernes, una chica decía algo muy importante, ¿no? Y es que, claro, lo que te permite realmente formar parte de un equipo es comprender qué es lo que aportas tú. así es. Comprender que tú eres una pieza clave de ese puzzle que se está montando, de esa máquina, ¿no? Volviendo un poco incluso a la época industrial, ¿eh? Que no nos hemos ido tanto, ¿no? Donde realmente montábamos, ¿no? A personas claves para según qué partes claves del proceso de montaje, ¿no? Ujú, Claro, es que si eso también desaparece, ¿no? Si ya ni siquiera eres parte de una parte específica del montaje, sino que la IA lo hace por ti, entonces ¿tú quién eres? ¿Tú para qué sirves? ¿Tú hacia dónde vas? ¿Qué es lo que pasa con tu vida? ¿No? Entonces, creo que poquito a poco todo lo que está ahora muy en auge en redes, sobre todo, ¿no? Hablando de altos cargos ejecutivos, que es donde yo me muevo, hablan de la rehumanización ujú. de los trainings, de las formaciones, de las empresas, lo cual es una cosa muy curiosa y que con mis compañeros nos miramos y decimos... Ah, no, claro, es que antes estaba hecho para Superman y Superwoman, ¿no? Que venían de otro planeta y tenían necesidades, pues, extraterrestres, ¿no? Alienígenas. Y por eso lo estamos rehumanizando, cuando realmente siempre hemos trabajado con humanos, pero nos hemos olvidado de esas condiciones que los hacen humanos y de atender a eso para que precisamente puedan formar parte de la innovación que queremos conseguir con esta IA, ¿no? Porque realmente sin la parte humana la IA no hubiera existido, es un humano quien está detrás de la IA, pero es un humano quien va a poder realmente hacer que la IA pueda llegar a su máximo potencial. De la misma manera que para poder acceder a la parte más desarrollada, ¿no? del cerebro humano, que es el prefrontal, necesitamos estar regulados a nivel Ujú. emocional, poder estar conectados con esas necesidades básicas para poder llevar a la maquinaria que hemos generado a que nos ayuden a llegar al siguiente nivel, detrás tiene que haber un humano que esté lo suficientemente relajado y conectado con acceso a ese prefrontal para poder pensar bien en la estrategia para llevar a esa IA a donde queremos llegarla. Ay, me encanta hacia dónde está yendo esa conversación, me parece muy interesante. Y mira, te tengo dos preguntas en conexión con lo que me has dicho. Número uno, bueno, vamos con esta primero. ¿Cuáles son herramientas que tú podrías recomendar a las personas? Nivel muy práctico, o sea, qué cosas que cada persona tiene acceso día a día, que pueden regular su sistema nervioso para poder estar realmente en el humano y no salir demasiado y entrar demasiado en la máquina, que no somos. Yo creo que lo primero de todo es volver a ese centro, ¿no? A Ujú. ese centro que es uno y que por desgracia todavía en las escuelas nos enseña a entender cuál es el ritmo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, yo, mi hijo mayor, estamos viendo, ahora ya va a cumplir 11 años, y empieza a darse cuenta de que tiene un ritmo de trabajo similar al mío. Es decir, funcionamos mejor de noche. Después tenemos ojeras, ¿eh? Porque no nos despertamos suficientemente tarde o no descansamos lo suficiente. Pero realmente si nos permitieran, ¿no? que cada uno de nosotros se estableciera en un ritmo, ¿no? acorde a su ritmo interno, lo que le Ujú. funciona a uno, estaríamos mucho mejor, ¿no? Entonces, una de las cosas que la globalización está permitiendo es que podamos ir a trabajar con el horario que nos va mejor. O sea, a mí Ujú. muchas personas me dicen, ostras, si trabajas hasta las 11 de la noche, digo, pero es que las últimas sesiones del día para mí son las mejores, porque ahí es Ujú. donde yo rindo más. Yo a Ujú. partir de las 5 o 6 de la tarde es cuando mi cerebro está en máximo auge, ¿sí?
En cambio, si me coges sobre esta hora, ¿no? Las 12, la una, lo puedo hacer, sí, pero mi capacidad de rendimiento está a otro nivel, porque Ujú, mi cuerpo funciona de esta manera, ¿no? Entonces, ujú, si ujú, podemos ayudar a las personas a reconectar con ese ritmo que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y salir un poco de estas recetas universales, ¿no? Las redes sociales están llenas de recetas universales de come 5 veces al día y come tortitas de arroz y duerme 8 horas al día y trabaja con el sol y haz no sé cuánto. ¡Wow! Claro, esto genera tanta sensación de inadecuación en las personas que no cumplen con ese criterio, que es brutal. Y el nivel de ansiedad y el nivel de sobreesfuerzo que le genera a las personas, el intentar cuadrar con todo lo que se está exigiendo, es al final contraproductivo. ujú, Por consiguiente, te diría que lo primero que yo intento enseñar y que aconsejo que la gente haga es volver a conectar con su centro, es volver a ver qué es eso que le funciona a esa persona, ¿no? Y ver desde ahí cómo puede intentar adaptar al máximo, porque lo he dicho antes, ¿eh? Yo me levanto a las 6, tengo 2 niños y los tengo que llevar al autobús porque no les han puesto clases nocturnas todavía. Ojo, que volviendo a nuestra conversación inicial que ha quedado fuera de la grabación, pero yo acabo de regresar de Costa Rica, sí, y en otros países hay la posibilidad de tener horario escolar de tarde. ujú, Empiezan a las 12 o a las 3 y terminan por la tarde, ¿no? Entonces, si realmente viviéramos en un mundo donde se contemplan todas las diferencias individuales en todos los países de manera, ¿no? Como más globalizada, podríamos, ¿no? Establecer ritmos que estuvieran más adaptados a la necesidad de cada uno y al final acabando por cubrir todas las necesidades, ¿sí? Pero desde un respeto a esas individualidades, ¿no? Esas diferencias individuales. ujú, Otra parte que es súper importante, creo, respecto a la IA, ¿no? Es que empecemos a separar eso que conseguimos crear con la IA del valor que eso, ¿no? Trae de mí. Mi valor es independiente a lo que yo soy capaz de producir. ujú, ujú, Yo tengo un valor como persona, yo tengo un valor como ser humano, tengo un valor como parte de un sistema que es independiente a mi capacidad de producción o al resultado o a la evaluación de aquello que yo produzco. Creo que es súper importante el empezar a separar las diferentes identidades. Hay un modelo muy bonito, no sé si lo conoces, que es el de Internal Family System, ¿sí? ajá, Y aquí dentro, ¿no? Tenemos todos esos diferentes personajes pues, que ocupamos, que representamos en nuestra vida, ¿no? Y ese trabajador o esa persona que utiliza la IA en un momento concreto no eres tú. Es tú utilizando una herramienta para un fin específico, pero tú como persona eres muchas más cosas, ¿no? Y ujú, acordarse de eso, acordarse de que nuestra identidad no puede definirnos como persona, ¿no? Y desde esta capacidad de separación, ¿no? De todas esas identidades que también nos forman como persona, es súper importante desde esa conexión con lo que nos sienta bien, encontrar ese sentido de propósito en lo que hacemos. ujú, Porque si no, se vuelve algo como muy mecanizado, como decíamos antes, ¿no? Y cuando todavía más rápido todavía pierde más sentido. Ni siquiera sé por qué estoy aquí, si hago pum, pum, pum y ya la máquina decide por mí y yo envío, ¿no? Ya no hay un sentimiento de por qué lo estoy haciendo, reconectarse con ese sentido de propósito, de qué me llevo hasta aquí, por qué estoy aquí, ¿no? Y a ese propósito que a veces está como un pasito más allá del trabajo, de la función o del por qué utilizas la IA, poder dedicarle tiempo, ¿no? Y aquí me voy, por ejemplo, a todas las personas que igual tienen un trabajo en el que ahora se ha mecanizado, automatizado muchas cosas, pero que lo tienen porque quieren tener una familia. ujú, Quieren traer a personas, ¿no? Pues a lo mejor de su país a vivir en mejores condiciones, darles mejores oportunidades. En este caso, justamente hoy en el día que estamos grabando, tenemos una situación muy delicada ocurriendo en algunos países que es muy reciente y todo esto puede llevarnos también a pensar de que la razón por la cual lo estoy haciendo es porque quiero dar seguridad a mi familia, ¿no? Y ujú, llevarlos a un espacio más seguro. Pues pasa tiempo con esas personas, dedícale tiempo a esas personas. Acuérdate.
de que entre mensaje y mensaje tomes una pausa para reconectar con esas personas y te reconecten con ese propósito. mm, Te permitan realmente recuperar el por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y sin darte cuenta, esa pausa, ese desconectarte y reconectarte, te va a permitir que esa reconexión con la máquina la hagas desde un estado de desactivación, ¿no? Entonces, de mayor acceso a tu prefrontal y que la puedas utilizar mejor ujú, y que pueda sacarle más provecho, ¿no? ujú. Entonces, es súper importante el poder reconectar con ese sentimiento de propósito y eso es súper importante el poder encontrar momentos de frenar, aterrizar y ponerle nombre a ese propósito, ¿no? Claro, y me encanta todo lo que dices, pero yo digo, o sea, si yo en este momento estoy en un ritmo frenético en mi trabajo, donde a lo mejor tengo muchísima responsabilidad y muchísima gente depende de mí, entonces estoy casi siempre en el simpático, en el sistema simpático, estoy pa, siempre acción, siempre hacer, siempre reaccionar. Entonces, aunque suena muy bien, pero conectar conmigo mismo, encontrar el centro, no es tan fácil. Para nada. Entonces, ¿cuáles son pequeños hacks que tú puedes decir que, mira, pues a lo mejor parece una tontería, pero lo haces 5 minutos y realmente te cambia tu día? ¿Sabes qué pasa? Es que ahí vuelves a preguntarme por cosas que pueden encontrar en TikTok. Si lo que quieren son estrategias universales, ¿no? En TikTok está lleno. Que vayan a cualquiera de ellas y que las prueben, te diría. Mi respuesta sería, si realmente hay una cosa que en cualquier contexto, a cualquier persona, en cualquier momento de su desarrollo, estado vital, momento laboral, le funcione, ¿sí? Fantástico. Que lo Ujú, haga, que lo haga. Mi experiencia es muy distinta. Es ujú, que cada contexto, cada situación vital, ¿no? Cada persona necesita algo distinto. Y encontrar eso que le va bien requiere reconectar con la persona primero. ujú, ¿Sí? Yo puedo empezar a poner, ¿no? Una estrategia, digamos, como muy básica. Levántate, apaga el ordenador y camina, ¿no? Solo el cerrar los ojos nos desconecta del 80% de los inputs que le llegan a nuestro cerebro. ¿Podemos empezar por técnicas así? Sí, podemos empezar por técnicas así. Pero si yo cierro los ojos, ¿sí? Y durante ese momento que yo estoy cerrando los ojos, tengo la cabeza a 10.000 en otras cosas, o incluso me empiezo a cuestionar en un... ¿Estaré haciendo bien de cerrar los ojos? ¿Los estaré cerrando bien? Es que cuando no estoy cerrando bien, es que además, ¿esto qué es? Que me siento súper imbécil. ¿Para qué tenemos los ojos cerrados? Si es que no funciona para nada, me voy a generar un auto boicot cognitivo ujú, que la desaceleración de estímulos visuales, ¿sí? Vas a tener un impacto inferior ujú, porque mi hiperactivación cognitiva se habrá activado a 10.000, ¿no? Y igual mi hiperactivación cognitiva junto a una falta de autorregulación emocional me va a reconectar con todos esos, ¿no? Esas percepciones corporales y a lo mejor puedo acabar teniendo un ataque de pánico. Porque de ujú, repente me he conectado con la respiración, la he intentado controlar porque me han dicho que la tengo que controlar y cuando intentamos controlar algo que es incontrolable, perdemos ujú, el control. ujú, Por consiguiente, como clínica, no soy partidaria de dar unas estrategias como muy estandarizadas porque ujú, necesito entender quién es la persona, cómo vive la persona, esa técnica que yo le voy a dar. Y por eso una compañera mía lo dice así, nosotros somos cirujanos emocionales. ujú, ¿Sí? Y tú a un cirujano, cuando va a abrir un corazón o cuando va a abrir un cerebro, no le dices, bueno, pero dime, ¿por dónde vas a cortar primero? Porque no te lo sabe decir. Yo tengo que abrir el corazón o tengo que abrir el cerebro para ver realmente de qué manera está predispuesto. La imagen que he visto parece que voy a cortar por aquí primero, pero una ujú, vez lo abra, si por lo que sea, además, en el tiempo que llego a la intervención ha habido un cambio de estructura, una rotura vesicular que ha generado una hemorragia, etcétera, etcétera, el panorama puede cambiar drásticamente. ujú, ujú, Entonces, como cirujanos emocionales, vamos con mucho cuidado y si lo que quieren son realmente, ¿no? Técnicas a lo rápido, las redes están llenas y ChatGPT aparentemente lo hace muy bien, por eso el segundo uso de la IA es salud mental.
La diferencia está en que realmente los resultados que están consiguiendo están viniendo con efectos secundarios de aislamiento, inseguridad, etcétera, etcétera. Y la falta de corregulación y la falta de ese contacto humano, yo en o sea, realmente yo estoy convencida de que a largo plazo esto, o sea, va a ayudar mucho porque siento que está muy bien que muchísima gente que a lo mejor no tendría quizás no está en una situación por lo que sea, porque a lo mejor le da muchísima vergüenza o a lo mejor no tiene la economía para hacerlo, ahora puede hacer ciertas preguntas que antes a lo mejor no ha podido, pero yo estoy totalmente segura que a largo plazo se entenderá que los terapeutas dan un apoyo muy diferente que ChatGPT y ChatGPT también puede funcionar bien, pero también tienes que saber las preguntas, o sea, tienes que saber hacer preguntas para que realmente te sirva la respuesta. Pero una cosa que quisiera decirte que me ha gustado mucho porque realmente allí, o sea, lo que tú cuentas sobre la inteligencia artificial realmente da mucha esperanza en el sentido de que Em, yo lo que siento es que para nosotros es un momento muy radical y muchísima gente a lo mejor se sentirá un poco perdida porque es como una pequeña muerte del ego, porque ese neocórtex y esa inteligencia que tenemos, que siempre nos hemos diferenciado por nuestra inteligencia o intelecto Ujú. de los demás de especies, ahora no va a ser tan radical como antes, ¿no? Porque va a haber máquinas que pueden hacer ciertas cosas mucho mejor que nuestro cerebro. Pero entonces eso también nos lleva a un momento donde podemos realmente redefinir qué significa ser humano. Entonces, lo que tú me has y reconectar con otros valores, con otras partes de eso, de esa existencia que también tiene la misma importancia. Y lo que tú decías sobre el propósito me parece muy interesante porque creo que no muy a menudo nos preguntamos cuál es mi propósito de vida o mi propósito en ciertas situaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Y una cosa que es súper em, recurrente en mis terapias, porque yo trabajo especialmente con terapia de parejas multiculturales que experimentan los retos de la movilidad internacional. Por consiguiente, una de las cosas que veo muy a menudo es este reto, ¿no? De relacionarse. ¿No? Ujú, Ya no solamente es el propósito personal, sino mi propósito junto a otra persona, ¿no? ¿Cómo hago que mi propósito, mis valores, mi camino exista, ¿no? Y cuando hablamos ya a nivel de equipo, ¿no? A nivel más de empresa, imagínate, ¿no? ¿Cómo hacemos de que tu propósito y el mío y tal se alineen y que tú puedas seguir formando parte del proyecto tanto como yo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que la terapia de pareja y la terapia realmente a nivel de empresa es muy similar porque la pareja es esa empresa familiar, ¿no? Que hay que aprender a gestionar y a desarrollar muchas herramientas similares a las de una estructura organizativa dentro de una empresa, ¿no? Entonces, creo que lo que está fallando, ¿no? Y que además se está complejizando con la globalización, con la existencia de cada vez más equipos multiculturales, y ya no te diré solo multiculturales de el alemán con el chino, con el español, sino el alemano-franco-chino con el japo-franco-brasileño y ujú, el no sé qué, ¿no? Y de qué manera todo esto, ¿no? Con todos estos bagajes complejos de cada uno de ellos, está generando que todavía sea más complicado el que ellos se conozcan a sí mismos y entiendan y puedan procesar dónde están, hasta dónde quieren ir, ¿no? Y cómo quieren llegar hasta allí. Pues, ¿no? Como decíamos en inglés, let alone together, ¿no? ¿Cómo hacemos de que todo eso pueda coexistir? Pero creo que volviendo un poco a la idea de lo que planteabas antes, lo más importante aquí al final es primero, ¿no? Poder regularizar, tranquilizar, desactivar esos cuerpos independientemente de las diferencias que tengan, ¿no? Pues, por ejemplo, pues establecer bloques de trabajo con IA y establecer bloques de trabajo sin IA, establecer momentos muy definidos donde utilicen aparatos como puede ser la pantalla, el teléfono, etcétera, y otros en los que se vean en persona, se ujú, invierta en hacer, ¿no? Todos estos encuentros donde se vean en persona, donde pueda realmente bajarse, ¿no? Este sentimiento de que yo valgo por lo que produzco, sino el poder encontrar otros niveles y desde ahí
¿no? Desde ese estado como de más desactivación, sí que podemos empezar a buscar soluciones a los problemas, ¿no? Como Ujú, equipo, pero de entrada volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar qué es lo que nos funciona para desactivarnos, a cada uno de nosotros, y ujú. desde ahí poder ir adaptándolo a cada uno de nosotros para que se pueda volver a encontrar ese propósito. Pero fíjate que estamos hablando de cosas que parecen como muy obvias y todavía no se hacen. En la práctica no. Todavía no se hacen, no se hacen. Te digo, las parejas lo que más me preguntan es ¿por qué en la escuela no nos enseñan a relacionarnos más que enseñarnos tanto de álgebra, geografía y matemáticas, ¿no? Pues yo, mi respuesta siempre es, pues me parece que debería de haber más clases de esto, más clases de cómo mi estado impacta en el otro, el cómo yo necesito del otro, en cómo esta dependencia de tu presencia activa mecanismos de respuesta que al final van a condicionar ¿no? mis posibilidades contigo, etcétera, etcétera. Sí, es así. Muchísimas gracias, realmente. Me siento súper agradecida porque me encanta que cómo ves las cosas y que cómo puedes también transmitir tus ideas y tus visiones. Y nada, yo disfruté muchísimo esta conversación Igualmente. y yo invito a todos a que lo miren y que lo escuchen porque yo creo que se puede aprender bastante de ello. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y espero que la audiencia pueda entender que realmente lo que creo que estás intentando visibilizar, ¿no? Es que estamos poniendo en riesgo esa capacidad de pensar profundamente, de poder atender, de poder ser creativos y de sentir esta sensación, ¿no? De pertenencia y de identidad y que por consiguiente bajar el ritmo Ujú. es algo clave y que perderle el miedo a parar, ¿no? A frenar es probablemente el mejor regalo que se pueden hacer a corto y a largo plazo. Así es. Muchas gracias.